En esta tarde quiero hablar bajo el tema no lo alimente. Oye, amado hermano, yo creo que Dios quiere hablar a tu vida y a la vida de tu vecino. Déjele saber que estamos en vivo. Déjele saber que vamos a predicar bajo el tema no lo alimente, amado hermano. Oye, en esta tarde la palabra se encuentra en el libro del Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan, capítulo número 16, versículos 29 al 33. Juan 16, versículos 29 al 33. La versión que yo voy a estar leyendo en esta hora es la versión Reina Valera 1960. Así que si está utilizando una versión diferente, no se preocupe. Van a haber muchas similitudes, pero para aquellos que están utilizando algo diferente, no se preocupe, únese con nosotros. Es Juan capítulo 16, versículos 29 al 33. Lee de esta manera, dice lo siguiente. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ¿ahora crees? Jesús le respondió: ¿ahora crees? He aquí la hora viene y dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaráis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mira lo que dice el versículo 33 del capítulo 16 del libro del Evangelio según Juan. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Oye, amado hermano, hay algo que quiero compartir con ustedes. Es una historia de cuando yo era niño. Cuando yo era niño, por algún tiempo vivíamos en Puerto Rico. Mi mamá tenía una casa en Puerto Rico, así que nos mudamos todos nosotros para Puerto Rico. Y allí en Puerto Rico me recuerdo un momento dado que llegó un perro a la casa. Este perro no era agresivo, este perro no molestaba a nadie, simplemente llegaba y se acostaba debajo de un árbol. Allí habían palos de mango, palos de guinea, allí habían de todo. Oye, y aquel perrito venía y se acostaba allí y no molestaba a nadie. Habían veces que venía bien flaco. Déjame decirle, este perro no era mascota de la casa, no era mascota de nadie, no lo conocían. Simplemente que un día vino y apareció allí y se quedó. Y me recuerdo que tratábamos de espantar el perro para que el perro se fuera, pero el perro no se iba y tampoco molestaba a nadie, pero no se iba, simplemente se acostaba en un rincón y allí se quedaba. Mira lo que sucedía. Mis padres nos decían a nosotros, a mis hermanos y a mí: no le dé de comer, porque si le da de comer no se va a querer ir. No lo alimente, nos decían, sino que déjalo, él se va a ir. Déjalo, cuando no le dé interés, cuando no lo mire, cuando no lo observe, él mismo se va a ir. No lo mire, ¿sabe? Déjalo por allá. Y a veces lo mojaban o no lo agredían, pero hacían cosas como para que se fuera, ruido, o lo sorprendíamos para que se fuera y no se iba. Le confieso de que sin que nuestros padres lo sabían, nosotros le dábamos comida, lo alimentábamos, le dábamos las sobras de las comidas y el perro se alimentaba totalmente. Había un día en particular donde llegó bien flaco aquel perro y aquel perro dio pena y por lo tanto le dábamos de comer y nuestros padres gritaban cuando se daban de cuenta y decían: no lo haga, te dije que no lo alimente. Si los alimenta no se va a querer ir. Si lo alimenta, si le da comida, va a pensar que aquí hay algo y no se va a querer ir.
Similar a esto, similar a esta historia, vemos de que hay veces que uno puede tener metas, deseos, anhelos, pasiones y puede uno tener todas estas metas y no sé por qué, pero hay como en nosotros algo que nos hace querer compartir esas metas. Tengo estas cosas que quiero lograr, pero yo tengo que decírselo a alguien. Alguien tiene que saber lo que yo estoy planificando, pero el peligro en compartir esas visiones, esos pensamientos, ese deseo, esa pasión, esas metas, el peligro es que usted no sabe cómo la otra persona lo va a recibir. Es posible que lo reciba de una manera de apoyándole, diciéndole, dale, yo voy a ti, tú puedes, yo estoy a tu lado, tú tienes las habilidades, tú tienes talento. Es posible que te digan eso, o es posible que te digan una palabra que aunque suene un poco dura, sea de bendición para lo que estás pensando. Mi mamá tenía un dicho, cuando ella nos veía a nosotros mencionar nuestras metas y lo que queríamos lograr, y cuando no estábamos haciendo nada para apoyar esa visión, ella decía, está soñando con pajaritos preñados, sigue acostado por ese lado. Ella decía, camarón que se duerme, se lo lleva a lo corriente. Dice, tú tienes que meterle mano, tú tienes que echarle ganas a lo que quieres lograr. Y por lo tanto, hay veces que esas palabras no sienten bien en el momento, son un poco amargas, pero son dulces y son vida a la visión, son dulces, son ánimo a lo que uno quiere lograr. Pero hay de ese momento difícil cuando usted le confiesa a alguien y comparte con ellos tu visión de qué tú quieres lograr, qué tú quieres hacer, a dónde tú quieres ir y qué es lo que tú tienes planificado, y te dicen cosas negativas. Tú no podrás, tú no puedes hacerlo, tú no tienes las habilidades. ¿Quién tú te crees que tú eres? Nadie te conoce, nadie te va a abrir las puertas, a nadie le interesa tu vida, nadie te quiere escuchar, y comienzan a decir cosas negativas. Es en ese momento donde uno tiene que hacer una decisión. Ok, ¿le hago caso o no le hago caso a lo que me está diciendo? ¿Le hago caso a que dice que no tengo recursos, no tengo habilidad, no tengo talento, no tengo potencial? ¿O no le hago caso? Y uno tiene que estar muy cuidado, porque a veces son los mismos familiares, a veces son la gente más cercana, la gente menos esperada. Usted esperando que alguien venga y te apoye y se lo menciona, y lo que viene a ver es una persona que viene con negatividad de lo que no podrás hacer. Entre paréntesis, en reuniones de líderes, a mí siempre me molesta cuando venimos con idea o algo diferente o algo que nunca hemos hecho y alguien sale y dice, no podremos hacerlo. Y yo siempre salgo y pregunto, ¿por qué no? Y cuando salen con su lista, yo le pregunto, ¿y cuál es la alternativa? ¿Cuál es la solución? Y es que hay gente que vienen con cosas negativas y son fáciles en ver las cosas negativas. Cerrando el paréntesis, uno tiene una decisión que tomar en ese entonces. O acepta ese veneno de negatividad o decide, voy a pelear en contra de estas palabras que estás declarando. Y a veces es difícil, como le digo, el ver que son familiares. Oye, mira lo que sucedió a Jesús mismo. Jesús mismo en un momento dado le pregunta a sus discípulos, ¿y quién dice ustedes que soy yo? Habiéndole ya preguntado qué dice el hombre, qué dice la gente, quién yo soy. Y ellos decían, bueno, la gente cree que tú eres un profeta, que tú eres Juan, que tú eres Elías, que tú eres este o el otro. Pero él le pregunta, ¿y ustedes? Ustedes que están caminando conmigo, ¿quién dice a ustedes que yo soy? Y se levanta Pedro y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el que hemos estado esperando. Y Jesús lo mira y dice, ok, bien cosa ha dicho. Esto es algo que no te lo reveló carne ni sangre. Eso es cierto. Y sobre esta verdad, sobre esta roca, estableceré la iglesia. No sobre Pedro, sino sobre la verdad de que Cristo es el Mesías. Pero usted sigue leyendo y lo próximo que ves es que Jesús dice, es necesario que yo vaya a la cruz. Es necesario que yo vaya a la muerte. Es necesario que yo sea traicionado. Es necesario que mi cuerpo sea traspasado. Y el mismo Pedro le dice, no. Yo no voy a permitir que eso suceda. Yo no voy a permitir que tú seas llevado a la cruz. Yo no voy a permitir que te sean encarcelado. Yo no voy a permitirlo. Me voy a parar entre medio para detenerlo. Y Jesús le dice,
apártate de mí, Satanás. Apártate de mí. Y es que a veces hay gente que es tan cercana a nosotros, pero que no entienden la visión, que no entienden lo que Dios ha puesto en tu corazón, que no entienden lo que Dios quiere hacer contigo. La Biblia dice que Dios es el que pone el querer como el hacer. Y por lo tanto, hay personas que a veces uno le comparte su visión, uno le comparte su deseo, su anhelo, su meta, y vienen con negatividad. Y uno tiene una decisión que tomar. Déjame decirte lo que pasó con aquel perrito. Aquel perrito nos acostumbramos en verlo. Aquel perrito se iba y venía y iba y venía. A veces habían semanas y días que se iba. A veces cuando venía para atrás estaba raquítico, todo esquelético, todo, bueno, se veía feo y le dábamos de comer. Me recuerdo un día en particular que el perro se había ido por algún tiempo y nosotros comenzamos a buscar el perro. Es que no habíamos acostumbrado de tenerlo. Es más, a veces cuando la comida, aunque uno no cocina para que se desperdicie la comida, pero a veces teniendo niños en el hogar, malos hábitos, etcétera. Usted sabe de lo que le estoy hablando. A veces sobra algo y eso lo que sobraba lo echaban a un lado. Mi mamá lo echaba a un lado y decía, no, eso es para el perrito. Ese es para el perrito, no era mascota de nosotros, no tenía vacuna y yo le puse un nombre, mi hermano le puso otro, mi hermana otro, pero le ponían la comida al lado para que el perrito comiera. Entonces llegó un tiempo donde el perrito no estaba viniendo y por lo tanto fuimos a buscar el perrito, pero ¿qué tal? No sabíamos dónde buscar porque el perrito no era nuestro. Bueno, pasó tiempo, como 2 semanas más o menos, y el perro por fin regresó a casa. Y cuando regresó el perrito, estábamos muy contentos. Comenzamos a darle comida y mucho cariño al perrito. ¿Sabe? Qué pena. Qué pena que hay gente que han dado la bienvenida a emociones a su vida, a pensamientos a su vida que no son de ellos. Han adoptado ideas que no son de ellos. Gente que han venido con negatividad y lo hemos alimentado, lo hemos adoptado. Gente que han venido con pleito, con problemas y en vez de decirle no, aquí no, hemos tomado la posición de decir sí, entra en casa. Yo no sé si usted conoce gente así, pero hay gente que lo único que saben es vivir en negatividad. Hay gente que tú le preguntas cómo está y rápido dicen el diablo hizo esto, el diablo hizo aquello. Hay gente que usted le pregunta cómo está y siempre responden como Dios quiere, pero con la carita triste. Hay gente que usted lo conoce, que yo los conozco, que siempre dicen que están en prueba, en lucha, en dificultades. Parece que no han escudriñado lo que dice la Biblia, de que hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz, de que hay tiempo de coser y hay tiempo de rasgar lo cocido, de que hay tiempo de unir las cosas y hay tiempo de esparcir. Entonces hay un tiempo para todo. No podemos alimentar la negatividad, no podemos alimentar el temor, no podemos alimentar estas palabras negativas que vienen a nuestros oídos. No. Debemos, fíjese lo que dice Jesús. Él dijo, estas cosas yo he dicho para que en mí tengáis ¿qué? Para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Eso es lo que el Señor quiere para usted y para mí. Que usted y yo entremos en esa paz. Que usted y yo tengamos esa paz que solo Él puede ofrecer. Entonces no podemos dar lugar, específicamente lo que dice la Biblia, que no podemos dar lugar al diablo. Aún dice que si el príncipe de Persia se ha exaltado en contra de ti, no deje tu lugar. Pero si él dice que Jesús dice que usted y yo debemos de tener paz, ¿cómo es posible que hay gente alimentando el temor? ¿Cómo es posible que hay gente alimentando la negatividad? ¿Cómo es posible que hay gente alimentando ¿Cómo es posible que hay gente alimentando un pensamiento que va en contra de lo que Jesús ha establecido en esta porción bíblica que hemos considerado del libro de Juan capítulo 16? Jesús sabe lo que viene más adelante, siendo Dios mismo hecho carne, siendo 100% Dios y 100% hombre, siendo omnipresente, omnisciente, omnipotente, siendo soberano.
Jesús mismo sabe lo que le queda más arriba. Y Jesús mismo le dice a sus discípulos, oye, va a venir el momento donde me van a abandonar. Va a venir el momento donde me van a dejar. Van a venir el momento donde va a estar todo esparcido. Es lo que él dice en el libro de Juan capítulo 16 versículos 29 al 33, que es lo que hemos considerado hoy, donde Jesús en el versículo 31 se queda sorprendido, pero no sé, ¿sabe? ¿Cómo es posible? Jesús le pregunta a ellos, ¿ahora me crees? ¿Sabe? Tanto tiempo debiendo gloria, tanto tiempo debiendo milagro, y dicen, ahora como tú estás hablando sin alegoría, sin parábola, ahora como tú estás hablando palabras claras, te creemos. Debemos entender algo de Jesús. Jesús entendía bien la sociedad con la que él estaba bregando, entendía bien el grupo con el que él estaba bregando. Por lo tanto, si estaba hablando con gente que sabían de finca, que sabían de semillas, que sabían de árboles, lo que él decía, bueno, ¿sabes qué? Yo soy la vid verdadera de mi padre. Mi padre es la verdad. ¿Sabe? Él daba, y que no dé fruto en mí. Cuando él hablaba de esta manera es porque sabía la sociedad, la comunidad, la audiencia que estaba ahí. Cuando él dice, si tuviese fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esta montaña, muévete, y ella se movería y sería traspasado a lo más profundo del mar. Es porque él entiende y comprende la audiencia con la que me estoy dirigiendo. Sabe lo que es una semilla, sabe lo que puede producir una semilla pequeña. Él sabía con quién él estaba hablando. Es como cuando dijo, no se puede poner aceite en odres viejos, de otra manera se desperdicia el vino, sino que hay que poner vino nuevo en odres nuevos. Él estaba hablando con gente que sabían lo que es trabajar en la viña, gente que sabían lo que es el trabajo de hacer vino, gente que sabían esto. Por lo tanto, cuando él dice no se puede meter vino nuevo en odres viejos, ellos dicen, eso es verdad, eso no se puede hacer. Hay que poner vino nuevo en odres nuevos para que no se pierda. Pero lo que él estaba dando a entender en esta parábola, utilizando algo natural para decir una verdad espiritual, lo que él estaba dando a entender es el hecho de que usted y yo tenemos que ser hechos nuevos para que en nuestra vida entre lo rico del Señor. Y en este momento en particular los discípulos, esta porción bíblica, los discípulos jalan a Jesús para y dice, Jesús, explícanos estas cosas. Y cuando Jesús se los explica, como él hacía muchas veces, pero cuando Jesús se lo explica, ellos dicen, oh, ahora vemos que tú vienes de Dios, ahora vemos porque tú hablas claramente, ahora vemos porque no hay alegoría, no hay parábola, es claro, es fijo, yo puedo entenderlo. Pero lo que Jesús le dice a ellos, sabe que todas las palabras que yo he hablado es para que en mí tengáis paz. Va a venir el momento donde va a ser esparcido, va a venir el momento donde va a haber prueba, va a venir el momento donde va a haber lucha, va a venir el momento donde yo voy a ir a la cruz del Calvario. Es lo que Jesús le está dejando saber a ellos, pero en ese momento debe de tener paz. Oye, ¿cómo es posible que en un momento de dolor, en un momento caótico, yo sé que usted, similar a yo, hemos perdido seres queridos, pero ¿cómo es posible que en un momento de dolor haya tanta paz? Eso es lo que el mundo no puede comprender. ¿Cómo es posible de que no estamos en las cuatro paredes del templo, pero con todo y eso adoramos a Dios? Eso es lo que el mundo no puede entender, y es porque en el Señor hemos encontrado una paz. Entonces, cuando observamos la escritura en el Antiguo Testamento, esta idea de andar en paz del Señor no es una idea nueva, porque en el Antiguo Testamento vemos algo en el libro de Éxodo, capítulo número 20 del libro de Éxodo, capítulo número 20 del libro de Éxodo, vemos algo, y es que el Señor da mandamientos, da unas leyes, y esta ley, de acuerdo al libro de Romanos, no era para condenar al hombre. La ley era como una guía para dejarle saber al hombre, esto es lo que Dios espera de ti, y era a la misma vez para ayudar al hombre a decir, oh wow, yo no puedo vivir una vida tan perfecto y apartado de pecado, por lo tanto debería obligar al hombre a decir, ¿sabe qué? Yo necesito un Dios que me ayude, yo necesito un Dios que me dé la fortaleza a cómo amar a mi prójimo, a mí mismo, a cómo amar a mis padres, a cómo a recordarme del día del reposo, como dice el libro de Éxodo capítulo 20,
20, versículo 11, donde el Señor le dice a los discípulos que 6 días trabajará, mas el séptimo día reposará como Jehová tu Dios. Le dice porque en ese día hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas en ella hay. Pero ¿sabe qué? Tomó el día, es lo que le dice en el versículo 11 del capítulo 20 del libro de Éxodo, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, el pueblo judío entró en esto de lo que es entrar en el reposo. El sábado venía y tenían lo necesario para ese día. El Señor suplía para ese día. El sábado venía y no hacían ningún labor que tomase de ellos el enfoque, sino que el enfoque en ese día era la palabra de Dios, la bendición de Dios. Hay una diferencia entre lo que es el libro de Éxodo y lo que es el libro de Deuteronomio, porque en el libro de Deuteronomio, capítulo número 5, versículo 15, el Señor vuelve y recalca sobre este mandato, sobre lo que es este día de reposo, sobre lo que es este día de descanso. En el libro de Éxodo, capítulo 20, Él dijo: recuérdate de ese día, recuérdate de lo que yo hice, recuérdate que yo soy el creador, recuérdate que yo sé que puse los cielos, la tierra, el mar, yo sé que puse las estrellas, yo sé que puse el sol, la luna, yo sé que puse todo en su lugar. Recuérdate eso en este día de reposo. Pero en el libro de Deuteronomio, capítulo número 5, el Señor vuelve y le habla a su pueblo y dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová, mira lo que dice, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guarde el día de reposo. Donde antes era para que ellos hicieran memoria de lo que Dios había hecho como creador, como Dios había hecho algo poderoso, como Dios fuerte. Ahora era para que ellos hicieran memoria de la que Dios había hecho en ellos, de cómo Dios los libertó, los restauró, los fortalecía cuando sus enemigos aumentaban, cuando la presión se aumentaba. Ahora el Señor le dice: ahora memoria en este día de reposo. Descansa en este día de reposo, pero haz memoria de lo que yo he hecho contigo. Haz memoria de lo que yo he hecho en tu vida. Entonces nótese de que la Biblia habla de la necesidad de trabajar. Cuando Dios hace al hombre y a la mujer allá en el huerto del Edén, le dio la responsabilidad no solamente de fructificar y multiplicarse, pero sino también de labrar la tierra y dominarla. Le dio a Adán lo que es el trabajo de dar nombre a todos los animales, pero a la misma vez le va dejando saber lo que es la necesidad de descansar, de reposar. Y la verdad es que hay dificultad en reposar. No sé si usted puede sentirse como yo, que hay dificultad en lo que es reposar, hay dificultad en lo que es descansar. Yo sé, muchas veces mi esposa y yo como familia o como pareja hemos ido a vacaciones y yo tengo dificultad en vacaciones que son largas, porque es que no quiero, yo digo, bueno, si son vacaciones yo no quiero hacer nada, pero en vacaciones quieren hacer algo, que si vamos para aquí, vamos para allá. La realidad es que es difícil para nosotros entrar en reposo, entrar en un descanso, entrar en un momento donde nos separemos. Imagínate, amado hermano, yo me despierto en la mañana y entro en este cuarto y tengo que ir a trabajar. O sea, aquí yo voy a trabajar en mi cuarto, pero tengo que entonces separar mi mente de que cuando yo salgo por esa puerta, aunque estoy bajando para la sala y estoy yendo para mi cuarto, yo tengo que cambiar mi pensamiento de que yo estoy en mi casa. Y a veces es difícil apagar esa parte de nuestro cerebro de que debemos de trabajar, de que debemos de tener un proyecto siempre listo, preparado, siempre tenemos algo para hacer, algo pendiente. Se nos hace difícil el entrar en un reposo físico, en un descanso. ¿Y sabes qué? El entrar en un reposo es un reto total. Es un reto.
¿Por qué? Porque el individuo que entra en un reposo y decide no voy a hacer nada y voy a descansar, entiende de que sus fuerzas necesitan ser renovadas. Entiende de que todo lo que tiene viene de parte de Dios. Y esta época, este tiempo, esta atmósfera que a usted y a mí, a nosotros nos ha tocado a vivir, a mucha gente le ha obligado a entrar en un reposo físico. Le ha obligado a entrar en un reposo. ¿Sabe? Muchas veces, aún en el Evangelio, es más, yo solamente puedo hablar de mi experiencia, ¿verdad? Yo no puedo hablar de otra cosa más. Yo soy líder dentro de lo que es la congregación y lo he sido desde mi juventud. He sabido ser vicepresidente de los jóvenes, presidente de los jóvenes, trabajar en las misiones, evangelismo, dar clases. Yo he sabido bregar en diferentes áreas y a veces el trabajo es mucho, la responsabilidad es mucha, la carga es mucha, la pasión es mucha. Y uno quiere hacer las cosas bien para el Señor. Y uno quiere dar lo mejor al Señor. Y dar lo mejor a su pueblo. Pero entonces tiene que venir un momento donde tomamos ese reposo. Tiene que venir un momento donde entendemos que Dios quiere que usted y yo entremos en un reposo. Es la dificultad a veces, un reto muchas veces. Es más, a veces es un reto el decirle que no a las oportunidades, a las ofertas de trabajar más en la obra del Señor. Y vemos bíblicamente de que hay una necesidad en lo que es no simplemente usted y yo trabajar, pero también en usted y yo descansar. Es más, en el libro de Marcos, capítulo número 6, versículo 31, vamos a ver a Jesús entrar en un reposo. Marcos capítulo 6 versículo 31. Jesús entra en un reposo. Jesús llama a sus discípulos, le dice ven conmigo, le dice lo siguiente. Este es Marcos capítulo 6 versículo 31. Y les dijo venid vosotros aparte al lugar desierto y reposad un poco, porque eran muchos los que iban y venían que ni aún tenían lugar de comer. Jesús mismo entiende la necesidad de lo que es entrar en un reposo. Y esta situación, esta atmósfera en cual usted y yo estamos viviendo, esto es lo que usted y yo estamos viendo, yo creo que ha traído que mucha gente entre en un reposo. Yo creo que ha provocado que muchos tengan que entrar en ese reposo. Yo creo que hay mucha gente que se le ha hecho difícil, se le ha hecho cuesta arriba en entrar en un reposo y por lo tanto esta situación ha esforzado a muchos a tener que entrar en un reposo y tener que descansar y tomar un momento de refrigerio. Ese momento de cansancio físico es un momento difícil, ese momento donde físicamente está agotado, donde mentalmente está agotado. Ese puede ser un momento frágil espiritual en tu vida, donde tomes una decisión incorrecta. Entre paréntesis, me río porque nuestro pastor tiene un dicho. Y es que si usted está en la iglesia, usted está en el servicio, sé que ahora mismo pues estamos en nuestros hogares y usted puede bostezar y nadie lo critica porque está en su casa, pero si está en el lugar público, si está en el lugar de adoración, en el lugar en medio de la asamblea y sale bostezando, debe de hacerlo bajito, así como que nadie se dé cuenta. Y es el dicho de nuestro pastor de que hay gente que critican a los que abostezan, pero ese abostezar literalmente, amado hermano, es el momento donde tu cuerpo te está dejando saber como que hace falta recargar las baterías, como que hay un cansancio que ha venido aquí, como que hay un descanso que necesita. Mami hacía la pregunta, ¿qué es eso? ¿Hambre o sueño? Y la verdad es que es falta de energía. Entonces Jesús no está criticando lo que es el reposo. Es más, Jesús es Dios mismo hecho carne. Jesús es Dios mismo hecho carne. Entonces Jesús no va a romper la ley. Jesús no está criticando la ley. Es el dador de la ley, pero a la misma vez es el que da la habilidad, las fuerzas para poder cumplir ese mandato, para poder cumplir esas responsabilidades, ya que ni usted ni yo solo podemos hacerlo. Hace falta entonces que
vengamos al Mesías, que nos dé la ayuda, que nos dé la fuerza. Pero ¿sabes qué? En el tiempo donde Cristo estaba en su ministerio terrenal, en ese momento dado, había un pleito entre los fariseos y Cristo. Y era que ellos mismos estaban determinando qué es lo que se podía hacer y qué no se podía hacer en el tiempo de reposo. Es porque habían cosas que se podía hacer, pero habían cosas que no se podía hacer. Por ejemplo, el sacerdote tenía que seguir su función todavía. Y si alguien estaba cuidando a una persona que estaba al borde de vida o muerte, tenía que estar cuidando a esa persona. Pero no se podía ir al campo y buscar frutas. No. Tenía que estar en ese momento de meditación. Pero vuelvo y digo, entre ese ambiente todavía habían ciertas cosas que se podían hacer, aunque fuese día de reposo. Pero los fariseos y el pueblo judío entraron en una mentalidad legalista, donde estaban debatiendo específicamente qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por esto es que estaban chocando con Jesús, porque Jesús entra en el sábado y viene y comienza a hacer milagros. Jesús en el sábado comienza a hacer prodigio. Jesús en el sábado comienza a dar vida. Jesús en el sábado comienza a alimentar a la gente. Jesús en el sábado comienza a hacer cosas que ellos dijeron: esto no se puede hacer en el día del sábado. Esto no se puede hacer en el día de reposo. Ellos estaban tan envueltos en lo que era el día de reposo que se habían olvidado de algo. Y es que la ley había establecido de que tenían que recordar el sábado, para más bien tomar el sábado y a recordar lo que Dios había hecho. Pero no estaban haciendo eso. Entraron en un espíritu muy legalista. Entonces, cuando hablamos de que no lo alimente, ¿cuál es el tema de esta tarde? No lo alimente. ¿De qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo de lo que es aquellas personas que te están hablando y quieren que tú vivas en miedo. Y quieren que tú vivas en temor. Y quiere que tú vivas en ansiedad. Y quiere que tú vivas pensando de que de esta situación no va a salir. De que este ambiente nunca va a cambiar. De que esto va de mal en peor. De que los reportes no se escuchan muy bien. Oye, no lo alimente. No le dé espacio. No le dé lugar. No lo haga, amado hermano. Hay gente que viven una vida deprimida. Lamentablemente hay gente que son creyentes y viven una vida de guerra. No sé cómo es posible, pero lo es. Hay gente que lo único que buscan es guerra, pleito, problemas. No sé cómo lo hacen, pero lo hacen. Unos años atrás, muchos años atrás, este testimonio no es nuevo porque ya sucedió. Pero comparto con ustedes este testimonio de que unos años atrás mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de ir a Puerto Rico a ministrar. Estuvimos allí por 2 o 3 semanas ministrando, ¿sabes? Desde que salimos del avión hasta que nos montamos en el avión, estábamos ministrando en los hogares, en las cárceles, en campaña aire libre, ministrando. Y hubo un momento dado donde yo estaba en la casa donde me estaba hospedando, una pastora misionera en Puerto Rico. Estaba yo quedándome, mi esposa y yo quedándonos en la casa de ella. Y llegó este momento donde una mujer tocó la puerta. Y tocó la puerta y preguntó: ¿está el evangelista? Y yo estaba comiendo ahí en pleno cuchara. Y ella me vio. Y cuando me vio, dijo: varón, tú eres el que está predicando. Tú eres el que está en campaña. Tú eres el que eres bienvenido. Y yo dije: sí, sierva, yo soy el que estoy predicando. Yo soy el que estoy moviéndome en estas áreas. Ella me dice: quiero hablar con usted. Necesito que me ayude a orar por mis hijos. Necesito que me ayude a orar por mi hogar. Y yo digo: no hay problema, vamos a orar. ¿Usted es creyente? Me dice: sí, yo soy creyente por muchos años. Ella dice: mi esposo también, mis hijos también. Pero algo sucedió y yo:
Bueno, ¿qué sucedió? Ella me dijo lo siguiente, me dijo, el diablo se metió en mi casa y quiso destruir mi familia, quiso destruir mi matrimonio, el diablo se metió en mi hijo y lo quiso volver adicto, el diablo tocó mis ojos y me dio catarata, el diablo tocó mis finanzas, las cosas se volvieron mal. Y ella, mientras hablaba, todo era el diablo hizo esto, el diablo hizo aquello, el diablo hizo... Y yo me quedé atónito, porque cada otra palabra era que el diablo hizo esto y el diablo hizo aquello. Oye, y mientras ella iba hablando, el Espíritu de Dios ministró a mi vida y me dijo, no es el diablo, es como ella habla. Yo mismo me quedé sorprendido de lo que el Espíritu puso en mi corazón, en mi sede. Y yo digo, sierva, préstame un segundo solamente, porque es que ella seguía dándome lista de todas estas cosas. Y dame un segundo solamente. Le digo, mientras tú hablabas y yo te escuchaba, el Espíritu de Dios ministró a mi vida y quiero compartir contigo lo que me dijo. Y ella me dijo, pues dime, varón, eso es lo que yo quiero, que Dios me hable, eso es lo que yo quiero. Yo, bueno, lo que el Espíritu ministró a mi vida es que no es el diablo, ni esto, ni aquello, ni lo otro. Es tu hablar. Se quedó sorprendido. Me dijo, ¿cómo que mi hablar? Yo hablo bien español. Yo, no, señora, es que tú no sabes hablar. Me dijo, es que yo sé hablar. Yo, no, tú no sabes hablar, tú no sabes hablar. Y dijo, pues enséñame, ¿cómo que no sé hablar? Y yo dije, que tú no sabes hablar. Estás hablando un lenguaje de derrotado. Estás hablando un lenguaje de lo que el diablo está haciendo, pero no estás hablando un lenguaje de lo que Dios ha hecho en tu vida. Le dije, no he escuchado ni un momento dado donde tú alabes a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo lo que estás diciendo está alimentando lo que es ese espíritu de cobardía. Amado hermano que me oye en este momento, la Biblia nos deja saber que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino uno de poder, uno de dominio. Entonces, ¿cómo es posible de que en esta atmósfera, de que este ambiente, de que en medio de esta situación que ha llegado a la casa de muchos, cómo es posible de que hay gente alimentando el temor, alimentando el miedo, alimentando la cobardía, alimentando, no lo alimente? ¿Cómo es posible, amado hermano, que hay gente alimentando un espíritu de división? ¿Cómo es posible que hay gente en este momento alimentando un espíritu de molestia, de odio? ¿Cómo es posible, amado hermano? Entonces hay un trabajo que usted y yo como iglesia tenemos que hacer, y es que no podemos alimentar esos pensamientos de que Dios acabó de hacer victoria, de hacer gloria, de hacer milagro. No, eso no se ha acabado, no es posible. Es más, ¿sabe lo que sucede? La Biblia nos deja saber algo, que en cierto tiempo los discípulos y Jesús estaban caminando, y mientras están caminando están hambrientos los discípulos, y mientras están hambrientos ven unos árboles y comienzan a tomar de los árboles el producto, el fruto. Oye, los fariseos de los miraron y dijeron, oye Jesús, ¿cómo tú permites esto? ¿No ves lo que dice la ley? ¿Tú no ves que esto no se puede hacer? Y Jesús le dijo, ¿acaso no has leído de cuando David, teniendo hambre, entró con sus soldados y los soldados comieron de lo que era? ¿Acaso no has leído eso? Jesús mismo le hace esa pregunta al sacerdote. Pero luego, al culminar esa porción bíblica, al culminar ese diálogo bíblico con ese hombre, Jesús, en esta porción bíblica de Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8, Jesús termina y dice, el Hijo del Hombre es el Señor del reposo. El Hijo del Hombre es el Señor del reposo. Ay, amado hermano, el Hijo del Hombre es el Señor del reposo. Ve, la dificultad a veces es que no queremos rendirle las cosas al Señor. La dificultad de entrar en el reposo viene donde a veces no queremos rendirle las cosas al Señor. Le decimos al Señor, entra en mi vida, pero hasta la marquesina, entra en mi vida, pero hasta la sala, entra en mi vida, pero hasta el comedor, entra en mi vida, pero hasta este lugar. No. Él quiere entrar en todas las áreas de tu vida. Él no quiere entrar en una porción solamente. Él quiere entrar y limpiar toda tu casa. Él quiere hacer de usted y de mí una nueva criatura, una habitación donde Él pueda morar. Entonces no podemos alimentarlo
No podemos alimentar esos pensamientos de que Dios no está haciendo cosas grandes. No podemos alimentar esos pensamientos como que Dios no quiere hacer algo poderoso. No podemos alimentar esos pensamientos como es posible de que hay gente teniendo esta manera de pensar. No podemos, usted y yo no podemos alimentar eso. No podemos alimentar eso. Eso no se puede quedar aquí. Esto aquí no tiene habitación de lo que es el pensar de que Dios no va a hacer algo poderoso. No lo alimente, amado hermano, sino que cuando esos pensamientos vengan, usted pueda reprenderlos. Cuando esos pensamientos vengan, cuando esas voces venenosas vengan, usted pueda reprenderlo. Como dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Oye, hay un lugar donde yo tengo que ir y nada me va a detener. Oye, hay un lugar donde yo tengo que llegar y nada me puede impedir el yo llegar. Jesús no alimentó la duda de aquellos discípulos. Jesús no alimentó las actitudes de aquellos discípulos. Emma miró a Judas y le dijo: Judas, haz lo que tú tienes que hacer. Dale, hazlo. Porque lo que tú crees que va a ser para derrota, en verdad, va a ser para liberación, va a ser para protección, va a ser para bendición. Oye, amado hermano, usted y yo no podemos permitir que el ambiente y la atmósfera que nos está arropando ahora mismo nos llene de temor. Aquellas voces de aquellos que te rodean, posiblemente familiares tuyos, que ahora ni siquiera le puedes escapar porque tiene que estar en tu casa. Pero este no es el tiempo de escuchar esas voces. Este no es el tiempo de dar lugar al enemigo. Oye, recuérdate lo que la Biblia nos deja saber: que las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Y tú dices: sí, pero la iglesia está cerrada. No, la iglesia no está cerrada nada. La iglesia no está cerrada. Lo que olvidamos es que la palabra iglesia se puede utilizar de tres maneras. Número uno, está la que es la iglesia, el lugar donde usted y yo nos congregamos. Esa iglesia local, donde usted y yo vamos y adoramos al Señor. Usted en la tuya, yo en la mía, pero allí en esa iglesia local, ese es el número uno. Esa está cerrada, sí, por supuesto, el edificio está cerrado, pero también está lo que es la iglesia universal. Es el cuerpo de Cristo en todo lugar de tu universo. Esta iglesia es la novia de Cristo, la que está esperando que el Mesías nos llame para venir a casa. Oye, pero también está la iglesia que es usted, que soy yo. Y el decir que la iglesia está cerrada está incorrecto, amado hermano. Aquel edificio en la 395 de la Emerson, lo que convierte ese lugar casa de Dios, puerta del cielo, es cuando un pueblo unido dice: hoy vamos a adorar a Dios. Es un pueblo unido que dice: hoy vamos a darle toda la gloria. Entonces, amado hermano, no, la iglesia no está cerrada. No, la iglesia está más fuerte, más poderosa, más saludable que nunca. No, la iglesia no está cerrada, ni podrá cerrarse jamás. Jamás, amado hermano. No lo alimente, no alimente esos pensamientos, no lo alimente, no alimente esas ideas, no lo alimente, no alimente esas discusiones, no lo alimente, no alimente ese ambiente de que Dios se ha olvidado de su pueblo, no lo alimente, amado hermano. Reprende todo eso, sacúdese y camina en lo que es el reposo del Señor. Ok, Dios mío, tú que tienes todo bajo control, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en este momento, en este ambiente, en esta atmósfera? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Dónde tú quieres que yo vaya? ¿Cómo tú quieres que yo hable? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Oye, no te envuelva en alimentar pensamientos negativos, amado hermano. Hay un Dios que te ha llamado. Y el llamado de Dios no está en base al ambiente que te rodea a ti. No. Pasa que Dios es fiel y Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. En el antiguo pacto, en el viejo pacto, ellos tenían que esperar a que viniera ese sábado. Y ese sábado tenían que prepararse para recordarse todo lo que Dios había hecho con ellos y todo lo que Dios había hecho con el universo entero. Pero en el nuevo pacto, que es Cristo Jesús, en el nuevo pacto, usted y yo podemos entrar en el reposo todos los días de nuestra vida.
No tenemos que esperar para un día en particular, un calendario en particular, una ceremonia en particular, una fiesta en particular, una invitación en particular. No, 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 no. Podemos reposar todos los días, pues Cristo mismo es el Señor de reposo. Cristo mismo es el Señor de reposo. Recuérdase que ese día de reposo fue hecho para que el hombre tomara la oportunidad. Y cuando digo hombre me refiero a lo que es la raza humana, hombre, mujer, que cuando Dios hace al hombre, a la mujer, los hace a su imagen. Y viene y dice, ahora tome este momento para descansar. Entonces, donde ellos tenían lo que es el viejo pacto, esperar por un día en la semana en particular, usted y yo no tenemos que esperar por un día en particular. No tenemos que esperar por un sábado, un domingo, un miércoles, un jueves, un viernes, un lunes. No, no, no. En cualquier momento podemos nosotros decidir entrar en ese reposo. Yo te invito, amigo, que no has aceptado al Señor Jesucristo, a que entre en ese reposo, a que entre en el reposo del Señor. No hay por qué vivir con tus cargas, no hay por qué vivir con tus pruebas pensando que tú mismo las vas a solucionar. No lo vas a hacer. Por eso es que Jesús hace un llamado a todos los cargados, todos los cansados, todos los trabajados, todos los que necesitan entrar en el reposo. Dice esta palabra, yo la he dicho, para que en mí tengas paz. Fíjate que él dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Vas a tener momentos de prueba, vas a tener momentos de lucha, vas a tener momentos de aflicción, vas a tener momentos donde todo parece caerse encima, donde todo parece destruirse. Pero ¿sabes qué? A la misma vez vas a tener paz. Yo te invito, amigo, usted que posiblemente no has aceptado al Señor como su exclusivo y único Salvador. Hoy yo te invito, amigo, a que aceptes a Cristo, a que entre en esa paz, a que entre en ese reposo. Yo sé que la situación que nos arropa a todos como seres humanos, como vivientes de esta planeta Tierra, yo sé que la situación no es la más favorable posiblemente. Es una muy preocupante como seres humanos. Yo sé que todos sentimos eso. Pero hay algo que sucedió cuando Lázaro había muerto. Y es que Jesús lloró. Y Jesús lloró no porque estaba dudando de lo que él mismo podía hacer. Fíjese que Jesús llora sabiendo que iba a resucitar a Lázaro. Pero él llora porque él mismo, siendo 100% Dios y 100% hombre en su humanidad, unido con todos ellos, sintió lo que es la pérdida de un amigo, lo que es la pérdida de un ser querido. Entonces Jesús lloró. Pero a la misma vez Jesús se levantó y dijo, ahora vamos a resucitarlo. Ahora vamos a levantarlo. Fíjese, Jesús no se quedó en esa situación. Jesús no se quedó alimentando esos pensamientos. Jesús no se quedó alimentando lo que los otros estaban pensando o diciendo. Y tú dices, Miguel, sí, sencillo, porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Pero es que Jesús es el modelo para seguir. Entonces es una cosa que usted y yo sintamos esas emociones como humanos, pero no podemos alimentarlas, sino que debemos decirle, Dios mío, con todo y eso tú tienes control. Entonces, amigo, que no has aceptado el reposo del Señor Jesucristo, yo sé que son muchas emociones que te rodean, pero el Señor en medio de todo esto quiere hacer en tu vida un manantial de vida. En ti Él quiere hacer algo poderoso en medio de todo esto. ¿Qué tal si este fuese el día que tú aceptas a Jesús? Es sencillo. Ahí donde tú estás, simplemente cierra sus ojos. Ahí donde tú estás. Y tú simplemente diga, Dios mío, hoy te acepto como mi Padre, como mi Salvador. Te acepto. Entra en mi corazón. Acéptame como tu Hijo. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Confieso que tú eres Dios resucitado y que viene por mí. En el nombre de Jesús.
Oye, amigo, yo creo que si estás confesando esa oración y que si hoy lo ha dicho con tu corazón, yo creo que ahora mismo hay fiesta en los cielos. Es lo que la Biblia nos deja saber. Usted, amado hermano, que está conectado, yo quiero agradecerle por estar conectado aquí conmigo en este momento que he estado platicando con usted sobre esta palabra. Amado hermano, no pierda la conexión con lo que es AIC Rochester número 2. Como le dije anteriormente, usted puede conectarse por medio de Facebook, por medio de YouTube, por medio de Twitter, de Instagram. Sencillo, busca AIC Rochester número 2.